Pues bienvenidos. Estoy encantado de poderles presentar al profesor Scott Shapiro. Scott Shapiro es en la actualidad profesor de la Universidad de Yale. No sé si pertenece en dos departamentos, el de Derecho y Filosofía, efectivamente. Antes había dado clases también de Derecho y de Filosofía en la Universidad de Michigan. También profesor de Derecho en la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardoso. Sus áreas de interés incluyen la teoría del derecho, derecho familiar, derecho constitucional, derecho penal, teoría constitucional, filosofía de la acción y tiene varios trabajos publicados sobre autoridad y sobre racionalidad. Es autor de un nuevo libro, un libro de reciente publicación que conozco bien, que ya se ha publicado, ¿verdad? Efectivamente, y que ha co-escrito junto con Jules Coleman. El profesor Shapiro tiene una licenciatura de la Universidad de Columbia, también de la Facultad de Derecho de Yale, donde fue editor jefe de la revista de Derecho de Yale. Así que sin más dilación le damos la palabra al profesor Shapiro. Muchísimas gracias por estas amables palabras de presentación. También estoy agradecido por haber sido invitado. En mi vida, nunca en mi vida había participado en algo parecido a esto, debo confesar. Y ahora el miedo es que nunca más vaya a suceder tampoco. Espero que no sea así. La última vez que pasé vergüenza, digamos, en un acto de tales dimensiones fue durante mi bar mitzvah. Pero bueno, en fin, aquí estoy. Y recordaré haber participado en este congreso durante el resto de mi vida. Sin duda alguna no se me va a olvidar. Voy a presentar una versión reducida del primer capítulo de un libro que se publicará en el mes de noviembre. Se titula Legality, Legalidad. Será publicado por Oxford University Press. Me complace decir que Marcial Pons lo va a incluir traducido en una de sus colecciones, igual como ha publicado otros grandes libros, otras grandes obras en filosofía y teoría del derecho. Por tanto, me complace mucho formar parte de esta colección. Quisiera presentar mi trabajo simplemente brevemente diciendo quién es el público al que se dirige este capítulo que voy a resumir. A mí me interesaba dirigirme a los estudiantes que a veces no acaban de comprender qué es la teoría del derecho, de qué trata. A veces los estudiantes no acaban de entender lo que preguntan los filósofos al preguntarse qué es el derecho. No entienden los alumnos lo que es el análisis conceptual y no entienden cómo funciona. Así que, en primer lugar, quisiera dejar esto claro y yo en mi trabajo lo abordo. El segundo grupo de público son los críticos filosóficos, por tanto, filósofos que son escépticos en cuanto a que el análisis conceptual del derecho es posible por el hecho de que hay tanto desacuerdo en derecho y por tanto
puede entender, cómo no se puede entender que se pueda entrar en un análisis conceptual con tanto desacuerdo sobre los datos que necesitan explicación. Y otro tercer público al que quisiera dirigirme son los abogados, sobre todo, aunque después de escuchar a Brian Leiter ayer por la tarde, debería decir también filósofos, que son críticos con el análisis conceptual, porque simplemente no le ven el qué, no ven el por qué, a quién le importa qué es el derecho. Esa es su perspectiva, no ven por qué o cómo afecta a nada. Y a nivel más práctico, pues seguramente consideran que sería mejor hacer cualquier otra cosa. Por tanto, escribí este capítulo de mi libro para, bueno, describir un poco lo que yo creo que es teoría del derecho y lo que significa preguntarse qué es el derecho y lo que se supone que persigue el análisis conceptual, cómo el análisis conceptual es posible frente a un desacuerdo tan grande y finalmente importa qué sentido tiene. Lo que quisiera hoy describir también, y ahí es donde quiero llegar con esta presentación, es que no solo se trata de la pregunta ¿qué es el derecho? No solo es posible responderla, sino que además es divertido incluso intentarlo. Además es fundamental responder las preguntas a las que les importan a los abogados, por ejemplo, ¿quién tiene autoridad jurídica? Este tipo de pregunta y cómo deberían interpretarse los textos jurídicos que se producen. Empezaré por el principio, distinguiendo entre un par de preguntas, así que empezaré por lo más básico, que es el derecho. ¿Qué es derecho y qué es el derecho? Simplemente podemos hablar de una variedad de cuestiones jurídicas que un cliente le podría preguntar a su abogado, por ejemplo, sobre el contenido de un sistema jurídico en concreto. Y si preguntamos qué es derecho y qué no lo es, ahí estamos preguntando por la naturaleza del mismo. Y lo que estamos diciendo es que en muchos casos, en realidad, sobre todo en casos muy interesantes, no se puede responder qué es el derecho a menos que respondamos qué es derecho. No en todos los casos, pero en casos muy interesantes seguro que es así. Esta es la situación. Y entre esta distinción, qué es derecho y qué es el derecho, estaríamos distinguiendo entre una pregunta semántica, un intento de producir una definición de la palabra derecho, y yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, es una concepción común, habitual, el reivindicar, el afirmar que la filosofía jurídica se interesa por producir una respuesta a la pregunta qué significa el término derecho, y me parece que no es el caso. La filosofía jurídica no es lexicografía, en tanto que intento de entender la naturaleza de una institución en concreta y sus productos. ¿Por qué no es un intento de entender la palabra derecho? Obviamente, la palabra derecho es una palabra inglesa, ¿no? Law, está diciendo el orador. Por tanto, los que no hablan inglés y pueden hacer filosofía jurídica, está claro, aquí estamos todos y se hace la mar de bien en todas partes del mundo, de modo que sería extraño si todo el mundo se centrara en una palabra inglesa, ¿no? En este caso, law, derecho. En segundo lugar, es un término que incluye mucho e incluye demasiado poco también. Incluimos cosas en que la teoría del derecho no está interesada. Tenemos el derecho divino, el derecho moral, también el derecho físico. Es algo que incluye mucho y que incluye demasiado poco. Bentham creo que apuntaba a algo interesante sobre esta palabra inglesa law, y es que típicamente se aplica
por parte de los abogados en el mundo de habla inglesa a los productos derivados de la legislación, productos de los legisladores. En Estados Unidos se dice que el Congreso ha aprobado una ley, pero en cambio las agencias administrativas aprueban una legislación. No, nosotros no decimos que el presidente ha expedido una ley ejecutiva, sino que ha expedido una orden, así lo formulamos. Por tanto, si nos fijamos en la palabra ley, aquí le intentamos explicar, seguramente nos perderemos el hecho de que la mayoría de las leyes en Estados Unidos se hacen fuera de la rama legislativa del poder. Yo me voy a centrar en la pregunta que es derecho sin las comillas y como intento de investigar la naturaleza fundamental del derecho. Voy a hablar, por tanto, me centraré en el mundo. ¿Qué significa investigar, preguntarse por la naturaleza de cualquier cosa? Y, por descontado, también el derecho. Existe una ambigüedad, de hecho, que afecta a esta pregunta a la hora de desvelar la naturaleza de cualquier cosa. La primera posibilidad sería cuando intentamos revelar la naturaleza de un objeto, estamos intentando revelar su identidad, como yo la denomino. Es decir, ¿qué es lo que hace que esto sea lo que es y no otra cosa? Por lo tanto, cuando los epistemólogos se preguntan por la naturaleza del conocimiento, les interesa saber lo que hace que el conocimiento sea conocimiento. Lo que ya sabemos el análisis que ya sabemos que es falso, pero lo utilizaré simplísticamente para explicar esta afirmación. Esta es una respuesta a la pregunta ¿qué es el conocimiento? Porque lo que reivindica es que lo que hace que el conocimiento sea conocimiento es, en primer lugar, que es una creencia, que es cierta y que está justificada. De modo que, en general, preguntarse por la identidad de cualquier cosa es preguntarse qué es lo que hace que sea eso y no otra cosa. Para utilizar otro ejemplo, podríamos hablar de lo que Brian recordaba ayer por la tarde. La pregunta de ¿qué es el agua? Bueno, el agua es H2O, porque H2O significa simplemente ser agua. Eso es lo que hace que el agua sea agua. Cuando queremos saber qué es el derecho, voy a hablar de esta pregunta como la pregunta de la identidad, porque significa preguntarse qué es lo que hace que el derecho sea derecho y no otra cosa. Existe una segunda posibilidad. Lo que nos interesa no es tanto lo que hace que algo sea la cosa que es, sino, dado que es lo que es, ¿qué sigue a partir de ahí? Esa es la segunda pregunta que planteo. A esto la llamo pregunta de la implicación, porque nos interesan las implicaciones de que algo sea la cosa que es. Ahí va un ejemplo, la mar de sencillo. El número 3. ¿Qué hace que el número 3 sea el número 3? Bien, una respuesta bien plausible es que viene después del 2, o quizá viene antes que el número 4. Eso es lo que hace que el número 3 sea el número 3, es su identidad, pero los matemáticos, claro, les interesa más que esto. Les interesa conocer sus otras propiedades necesarias. El número 3 es un número primo, por ejemplo. Ser un número primo no es lo que hace el 3, 3, porque acabamos de decir que lo que hace que el número 3 sea el número 3 es el hecho de seguir al número 2, pero al ser un número primo, eso sigue al hecho de que es el número 3. Y si lo miramos en Wikipedia y buscamos 3 en la Wikipedia, aparecen bastantes propiedades allá. No sé si todas son esenciales, pero el número 3 tiene su propia página web. Yo no tengo página web. Bueno, parece que el número 3 sí se merece tener su página en Wikipedia. Yo no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? El número 3 tiene su entrada en Wikipedia. En el segundo sentido de naturaleza, una
investigación en la naturaleza de una entidad pasa por descubrir sus propiedades. Es decir, para responder a la pregunta de la implicación, esto nos produce las propiedades necesarias de una entidad, mientras que responder a la pregunta de la identidad nos produce esto las propiedades esenciales. Y es muy importante distinguir estas dos investigaciones, la que busca las propiedades esenciales y las propiedades necesarias. Así que, cuando hablamos de la tesis de la separabilidad, y por cierto estoy de acuerdo con Jules Coleman, en el sentido de que es una pregunta muy fructífera y que merece la pena ahondar en ella. Cuando nos centramos en la tesis de la separabilidad o tesis de la separación, nos estamos preguntando por las propiedades esenciales o las propiedades necesarias. Esa es la distinción. El derecho tiene algunas propiedades morales. Si nos preguntamos esto, estamos hablando de propiedades necesarias o propiedades esenciales, porque es posible decir que el derecho necesariamente tiene algunas propiedades morales. Podría ser cualquier cosa esto, pero se podría afirmar, ¿no? El derecho tiene esta característica. También podríamos hablar de propiedades necesarias que son morales en derecho. Pero por lo menos como positivista, para mí me resulta dudoso que el derecho tenga propiedades esenciales. Lo que hace que el derecho sea derecho no tiene que ver con sus propiedades morales, aunque dado que es derecho, quizá esto le ha conferido algunos hechos y algunos hechos sigan a esto. Pero en fin, esto lo decía como paréntesis. Decía que cuando nos preguntamos qué es derecho, nos estamos preguntando por su naturaleza fundamental. Pero esto es ambiguo. Estamos preguntando por su identidad, lo que hace que el derecho sea la cosa que es, o estamos hablando de las implicaciones necesarias, sus propiedades necesarias, dado que algo es derecho, ¿qué es lo que emana de ahí necesariamente? Ya tenemos estas dos preguntas sobre la mesa, identidad e implicación. ¿Cómo vamos a abordar el intento de responderlas? Tradicionalmente los filósofos lo han intentado a través del método que, bueno, tiene muchos nombres, análisis conceptual, metafísica descriptiva, reconstrucción racional, equilibrio reflectivo. Yo voy a hablar de análisis conceptual, simplemente los efectos de referirme a la tradición dominante. El análisis conceptual creo que se puede considerar como una tarea de detectives. Imaginemos que alguien ha sido asesinado y la policía está investigando el caso. ¿Qué es lo que hacen? Pues van recopilando pistas, ¿verdad? La escena del crimen e intentan discernir a la luz de toda esa evidencia quién cometió el asesinato. Bien, el análisis conceptual es algo así, en el sentido que lo que hace el filósofo es recabar pistas acerca de una entidad concreta y entonces intenta descubrir lo que la cosa es. La diferencia entre el detective de la policía y el filósofo es que el detective recopila evidencia, es decir, pruebas que tienen que ver con estados de asuntos ciertos, mientras que al filósofo no le interesa tanto este estado cierto de las cosas, sino en las cosas que no solo son ciertas, sino que son tan obvias que son, digamos, truismos, son algo que salta a la vista. Por tanto, aquí estamos hablando de las perogrulladas, las cosas. Claro, el análisis conceptual obliga a recopilar afirmaciones, enunciados sobre algo que es tan obvio que incluso se hace difícil pensar en ellos. Para utilizar una expresión en inglés, es que saltan a la vista. Es tan obvio que son blancos y en botella. Está clarísimo en análisis conceptual y hay que cuanto hay que
descubrir algo que es así, incluso a veces uno no se da cuenta de que es cierto. Al hacer análisis conceptual esto ocurre a veces, y aquí pasa, la gente no se cree que se nos pague por hacer estas cosas a veces, ¿verdad? Pues bien, es para dar simplemente un ejemplo que no tiene nada que ver con el derecho. Vamos a hablar primero del conocimiento. Vamos a presentar algunos tópicos sobre el conocimiento. Si sabes que P, pues los expertos saben sobre su área de conocimiento que no los no expertos. Si alguien sabe que P, es una buena idea en referirse a P. Los tópicos de este tipo son las claves que nos ayudan a determinar la identidad de un objeto en cuestión. No necesariamente se trata de explicar todo el tópico. Quizás sea imposible, además, hacerlo. Podemos intentar explicar al máximo todo lo que podamos, pero quizá lleguemos a la conclusión que con estos truismos estamos dando, digamos, un relato de otra cosa. Por lo tanto, los filósofos, nuevamente, cuando dijeron que el conocimiento era cierto a través de una creencia, estaban hablando de un truismo sobre conocimiento. Por ejemplo, al reivindicar que el conocimiento debe ser una creencia, esto representa que alguien no puede saber algo si no lo cree, y explica por qué es posible que dos personas conozcan el mismo hecho. Esta creencia de que es cierto explica que el conocimiento es incoherente con el error. Saber cosas sobre el mundo es útil y no solo son cosas ciertas sino justificadas. Esto sería el conocimiento que los expertos saben más que los no expertos. Tenemos estos truismos y lo que se intenta hacer es explicarlos. Y se intentan explicar de un modo concreto. No solo explicar por qué son ciertos, sino porque son truísticos. Es decir, no solo porque ese es el caso, no solo porque es así, sino que se intenta explicar por qué obviamente es así, porque obviamente ese es el caso. Al responder la pregunta de la identidad, la que se pregunta por qué un objeto es la cosa que es, lo que se hace entonces es utilizar esa respuesta y quizá las respuestas a cosas idénticas sobre otras cosas para empezar a partir de ahí a generar verdades necesarias sobre el objeto y para intentar descubrir lo que emana de ahí necesariamente del hecho de que algo sea esa cosa y no otra. Al responder, por tanto, la pregunta de la identidad, esto nos lleva a responder la pregunta de la implicación. Lo podría hacer con el concepto conocimiento, pero supongo que todos lo sabéis. Pero bueno, vamos a hacerlo. El conocimiento es algo aglomerable. Es decir, si sabemos que P y sabemos Q y creemos en P y Q, conocemos P y Q. El hecho de que se pueda acumular conocimiento, esto no es parte de la identidad del conocimiento, pero emana de que el conocimiento es cierto si creo. Bueno, en fin, eso ya lo pueden imaginar cómo funciona. Y entonces, ¿cómo intentaríamos responder la pregunta de la identidad y la implicación con el derecho? Pues se iría agrupando una serie de truismos y entonces se intentaría desgranar, ver cómo explicar esos truismos. Yo tengo mi lista de truismos, seguro que todos, bueno, voy a hacerlo y tengan paciencia. Luego lo comentamos, veremos si están de acuerdo o no. Todos los sistemas jurídicos tienen jueces. Los tribunales interpretan el derecho. Una de las funciones de los tribunales es resolver conflictos. Todo sistema jurídico tiene instituciones para cambiar el derecho. Algunos derechos son normas, algunas leyes imponen obligaciones. Las leyes se pueden aplicar a aquellos que las crearon. Las leyes son siempre parte de sistemas jurídicos. La autoridad jurídica lo confieren las normas legales. Las autoridades jurídicas tienen el poder de obligar a incluso cuando sean incorrectas,
correctas. En todo sistema jurídico, alguna persona o institución tiene autoridad suprema que hace ciertas leyes. Simplemente saber que el derecho requiere que actuemos en cierto modo no necesariamente motiva a alguien a motivar en este modo. Es posible obedecer al derecho incluso aunque uno no piense que está moralmente obligado a hacerlo. Uno puede ser un funcionario jurídico incluso aunque esté aislado de ese trabajo. Hay respuestas correctas a cuestiones jurídicas. Los tribunales a veces cometen errores. Hay quien sabe más de derecho que otras personas, etcétera. Los niños, mis hijos dirían, ¿ah, qué? Bueno, en fin, ahí está. Para establecer la identidad del derecho, el filósofo intenta discernir qué es lo que debe ser derecho. Si todo lo que he dicho y muchas otras cosas que podrían incluirse como truismo, si eso es cierto, claro, si alguien dice, supongamos, el derecho es simplemente lo que dicen los tribunales que es. Esta no puede ser la respuesta a la pregunta de la identidad porque acaba con muchos truismos, ¿no? Si es así, si el derecho es solo eso, entonces los tribunales serían infalibles. Y eso no está de acuerdo con, eso va en desacuerdo con la objetividad, ¿no? Cuando dije que los tribunales pueden cometer errores y también iría en contra de la afirmación, algunos abogados son más inteligentes que otros, ¿no? Y esto me llevaría a explicar los truismos del mejor modo posible. Evidentemente, esto plantea una pregunta. Es la función del análisis conceptual es explicar una serie de truismos. ¿Qué ocurre entonces cuando disentimos sobre los truismos? Por ejemplo, para utilizar un ejemplo conocido, hay quien piensa, como yo, por ejemplo, que los nazis tenían derecho. Hay quien piensa que que el nazismo no tenía derecho. ¿Cómo resolvemos este conflicto? Parece que podemos resolverlo porque lo que estamos intentando hacer es explicar una serie de datos y parece como que no hay ningún comentario porque no nos podemos poner de acuerdo sobre una cuestión tan importante. Los sistemas jurídicos y morales son o no son sistemas jurídicos. El profesor Bayón apuntaba hace 2 días a esta cuestión. No hay manera de resolver esa disputa y de hecho no compartimos el mismo concepto. Y yo quisiera reconocer que esta es una posibilidad y que merece la pena que la tomemos en cuenta. Pero hay otra posibilidad que merece la pena tomarse en serio, a saber, esa sería mi interpretación. Aquellos que dicen que los nazis no tenían derecho saben que están desobedeciendo un truismo, pero como están intentando explicar lo mejor que pueden un conjunto de truismos completo, creen que es el precio que deben pagar para dar la mejor explicación sobre todos los truismos. Digámoslo de otro modo, que el nazismo no tenía derecho. Esto no es un input truístico para el análisis conceptual, sino que es un output, es decir, es un resultado. Por ejemplo, como el profesor Alexis decía, la razón por la cual la fórmula Radbruch es atractiva es porque el derecho hace una reivindicación para la corrección y eso implica un elemento ideal para el derecho. Y el profesor Alexis tiene un argumento interesante y por lo tanto la fórmula Radbruch es adecuada tal cual se aplica a los sistemas jurídicos. La manera en que yo lo veo es que es un intento de explicar lo mejor que se puede el conjunto de truismos completo.
hablamos de truismos, nos gusta aceptar que son provisionales. Es decir, que empezamos con ellos, pero quizá tendremos que abandonarlos, o algunos de ellos por lo menos, cuando demos una explicación de la dimensión total. Y esto no es nada distinto de lo que hacen los científicos. A veces los científicos tienen que decir que hay un error en los datos a fin de explicar la totalidad. Así que nuestras intuiciones no son sacrosantas, no son irrevisables. Y aquí me gustaría, y esto me lleva a mi próximo comentario, que yo creo que es bastante importante y creo que a veces se pierde cuando hablamos del análisis conceptual, que es el hecho de que el análisis conceptual empiece con truismos no significa que termine con truismos también. Es decir, el hecho de que empezamos con cosas que son obviamente verdaderas no significa que el resultado del proceso tenga que ser una teoría que obviamente sea cierta. De hecho, si ese fuera el análisis conceptual, se limitara a eso, no tendría ningún sentido iniciar ese análisis. ¿Por qué querríamos hacerlo? Solo empezamos una actividad si las respuestas nos van a sorprender y quizás polémicas a esas respuestas. Con lo cual, los positivistas exclusivos e inclusivos y aquellos dworkinianos y aquellos que aceptan la fórmula Radbruch y aquellos que la rechazan, esto es lo que se espera de una actividad intelectual sólida, un intento de explicar cualquier cosa. Así que, en mi opinión, el escepticismo que algunos muestran hacia el análisis conceptual porque ven muchos desacuerdos en el mismo, eso no es una causa para preocuparse, no tenemos por qué alarmarnos, porque simplemente muestra que a lo mejor algo real está sucediendo en vez de algo falso o ficticio. Me gustaría pasar ahora al tercer grupo y el último tercio de mi artículo. Voy a hablar de los críticos leales del análisis conceptual y quizá de algunos filósofos. Les voy a dar una cita de Richard Hausner, que es el que personifica un poco el escepticismo de forma bastante sólida. Esta es de una de sus clases. Dice: no tengo nada contra la especulación filosófica, pero nos gustaría recibir algo a cambio, es decir, algo se tiene que convertir en la respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Si la pregunta vale la pena plantearla por parte de personas que pudieran utilizar su tiempo en otros modos socialmente productivos. Es decir, que no hay nada que induzca esta actividad. Yo creo que al contrario de Richard Posner, yo creo que sí que hay algo que da una respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? Y que especialmente también da una respuesta a preguntas que personas como Richard Posner se plantean. Por ejemplo, cómo interpretar lo que producen las autoridades. Lo que me gustaría argumentar aquí es que en muchas situaciones no podemos responder a la pregunta ¿qué es el derecho? A no ser que tengamos o conozcamos una verdad general filosófica, es decir, cuál es la naturaleza del derecho en general. Para presentar este argumento voy a presentarles la idea de los hechos jurídicos, el hecho de la existencia o un contenido de un sistema jurídico. Es decir, que Bulgaria tiene un sistema jurídico es un hecho jurídico. Y en California va en contra de la ley conducir por encima de 120 kilómetros hora. Lo que resulta interesante de los hechos jurídicos es que nunca son últimos, nunca son definitivos. Es decir, que nunca son básicos desde un punto de vista metafísico. Siempre incluyen
hechos básicos desde un punto de vista metafísico. Esto nos lleva a la pregunta, si los hechos jurídicos no son últimos, definitivos, ¿en qué hechos se basan? Es decir, ¿cuál es la base última, el fundamento último del derecho? Como todos sabemos, en la filosofía del derecho se ha debatido largo y tendido sobre cuál es la base, el fundamento último del derecho. Los positivistas creen que ese fundamento básico y último son los hechos sociales. Creen también que lo que establece la existencia y contenido de un sistema jurídico es un hecho social y nos describen el tipo de hechos sociales. Por lo menos hay un consenso de que los hechos son sociales en su naturaleza. Y luego los que dicen que no, los hechos sociales no son suficientes, sino que necesitamos hechos morales. Si somos escépticos sobre la existencia o la validez de la Constitución de los Estados Unidos, ¿cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Cómo estableceríamos que la Constitución es la Constitución de los Estados Unidos de América? Los positivistas tendrían que arguir algún tipo de hecho social, como que los trabajadores jurídicos son los que aplican la Constitución, y el ius naturalista nos arguiría desde un punto de vista moral. Por ejemplo, diría que la Constitución fue ratificada por las convenciones estatales o algo así. Puesto que todo el mundo está de acuerdo en que la Constitución de los Estados Unidos es válida en los Estados Unidos, la disputa entre los positivistas jurídicos y los naturalistas no parece tan significante. Pero, de hecho, si nos centramos en cuestiones polémicas, veremos que el debate entre los positivistas y los naturalistas es bastante significativa. Antes de ahondar ahí, voy a mencionar un par de cosas. El debate entre los positivistas jurídicos y los naturalistas no es una cuestión semántica, no es un debate sobre el significado de una palabra, es un debate sobre la naturaleza del derecho, porque es un debate sobre las propiedades necesarias que debe contener el derecho. Es decir, según los positivistas jurídicos, es una verdad necesaria acerca del derecho que su existencia y contenido viene determinados por los hechos sociales, mientras que el ius naturalista cree que es una verdad necesaria, que es parte de la naturaleza del derecho, que su existencia y contenido quedan determinados por hechos morales también. Es decir, que al investigar en la naturaleza del derecho, tal investigación es una investigación de sus propiedades, y ahí es donde argumentan los positivistas y los naturalistas. Y en segundo lugar, la respuesta a esta pregunta tiene implicaciones prácticas muy profundas, así que para concluir les daré un ejemplo. Un ejemplo de una polémica política jurídica en los Estados Unidos sobre la pena de muerte. La octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe un castigo cruel e injusto. Es decir, que hay un debate de cómo interpretamos esta frase. Es decir, cruel significa cruel e inusual, o lo que pensaron los que lo crearon era cruel e inusual. Es decir, que si es el primer caso, si cruel y inusual significa cruel e inusual, es decir, si la pena de muerte es cruel e inusual, entonces es inconstitucional. Mientras que si cruel e inusual significa lo que los creadores de la enmienda pensaron que era cruel e inusual, entonces lo que se deriva de la Constitución de los Estados Unidos fue que los artífices de la Constitución pensaban que la pena de muerte no era cruel, porque la quinta enmienda creo que dice que no puedes negar a nadie
la vida, la propiedad sin un proceso legal. Es decir, que sí, obviamente, eso significa que si les das un proceso jurídico adecuado, sí que les puedes quitar la vida. Claro, es una cuestión de interpretar la Constitución o de lo que pensaban los artífices de la Constitución a la hora de redactarla. Entonces, ¿cómo tenemos que resolver esta pregunta? Me parece interesante, por lo menos en el caso de la cultura jurídica americana. Por ejemplo, si se le pregunta a un abogado esta pregunta, te miran como si fueras imbécil, porque nunca se les habría ocurrido. Porque no tienen ni idea de cómo responder a esta pregunta, no se posicionan. Y parece especialmente... Bien, es una pregunta, es realmente una prueba de fuego. Es decir, que, ¿qué sería una respuesta adecuada? ¿Qué sería una razón para elegir una o la otra? La única manera de hacerlo, de responder, es saber algo sobre la naturaleza del derecho, a saber lo que en última instancia determina su contenido. Es decir, que si eres un positivista jurídico y tú crees que el derecho queda definido por los hechos sociales únicamente, entonces tienes que responder a la pregunta de si la pena de muerte es constitucional refiriéndote a hechos sociales. Mientras que si eres un jus naturalista, tienes que producir un argumento moral para responder a tal pregunta. Y esto es crucial si lo que queremos es dar una respuesta jurídica a esta pregunta. Así que la pregunta que sí que importa a los abogados normalmente, es decir, quién tiene la autoridad y cómo interpretar los textos jurídicos, solo se puede responder si tienes un cierto conocimiento de verdades filosóficas sobre la naturaleza del derecho. Y las verdades filosóficas sobre la naturaleza del derecho son lo que los filósofos jurídicos, cuando se preguntan qué es el derecho, es lo que intentan producir, es lo que intentan crear al preguntarse esta pregunta. Y creemos que esto es importante para responder a preguntas jurídicas. Por lo tanto, la respuesta a preguntas filosóficas es un prerequisito necesario en muchos casos. Por lo tanto, en mi opinión, aparte de que es divertido como proceso, la teoría del derecho tiene una importancia práctica. Muchas gracias. Gracias, profesor Shapiro. Por favor, levanten la mano para intervenir. Muchas gracias por esta lección tan esclarecedora. Tengo una pregunta sobre el comentario sobre el análisis conceptual. Usted intenta ir contra la postura escéptica, ¿no? Que afirma que simplemente tenemos concepciones distintas y punto. Yo creo que hay dos frases al bajo de la página 24 que son importantes, en mi opinión. Voy a permitirme leerlas. Una respuesta adecuada a la a la pregunta de la identidad intenta buscar un juicio truístico y explicar por qué tales truismos son ciertos. Pero tal explicación no tiene por qué ser truística en naturaleza. Es decir, explica por qué tenemos un desacuerdo. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Muchos de aquellos que se les presenta una respuesta a la pregunta de la identidad quizá no serán capaces de ver que esa es la mejor explicación de la entidad en la pregunta. Y ya por no hablar de que es evidentemente la mejor explicación a esta pregunta. Tengo dos preguntas a estas frases. ¿Qué criterios debemos conocer cuando estamos en presencia de la mejor explicación? Y esto está relacionado con mi segunda pregunta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí se me presenta una explicación
Y luego pienso en un contraejemplo para esa explicación. A ver, voy a coger la analogía del concepto del conocimiento. Entonces, tengo el problema y tal como yo he entendido estas frases, la respuesta es que tengo que abandonar un truismo para ser coherente en mi explicación final. Entonces, mi segunda pregunta sería la siguiente. ¿Qué tipo de truismo puedo abandonar y qué tipo de truismo no debo mantener? Es decir, ¿qué criterios son aplicables aquí para saber cuáles son los truismos que cabe abandonar y los que no deberíamos abandonar? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante, pero obviamente es muy difícil de responder. Creo que Seller dijo que la filosofía es simplemente mostrar cómo todo está unido en el sentido más amplio de todo y de unido. Lo que intenta hacer es demostrar cómo las cosas son coherentes entre ellas. Hay cosas que parecen más importantes que otras, dada su teoría, la teoría de cada cual. ¿Qué harías tú, por ejemplo, en lo que respecta a la teoría científica? Podríamos decir que una tesis específica es crucial, es decir, que tiene un valor informativo crucial, y cuando hay pruebas recalcitrantes, claro, queremos asegurarnos de que si cambiamos la teoría para ser coherente, también lo hacemos para minimizar las leyes del valor informativo. Es decir, que tendríamos que tener un sentido de qué es el valor informativo, sobre todo en lo que respecta al análisis conceptual. Y me temo que no tengo una caracterización abstracta de lo que sería eso, aunque creo que sí que lo sé cuando lo veo, lo reconozco, aunque quizá no lo hago. Es decir, me temo que dar algo más desde un punto de vista contextual es algo muy difícil. Lo siento. El profesor Alexi. Muchas gracias por la presentación. Estoy de acuerdo con muchos comentarios, especialmente con la cuestión de que la verdad filosófica sobre el derecho es necesaria o son necesarias para los abogados prácticos para que sean buenos abogados prácticos. Es decir, este sería un poco el comentario de Raz, ¿no? La cuestión filosófica y la cuestión práctica sobre el derecho. Raz, sí, Raz. Bueno, Raz no estaría de acuerdo con ello porque él hace una separación. Y es muy importante para el autoentendimiento de los filósofos jurídicos. La filosofía del derecho es solo una teoría, es solo por razones teóricas. Es interesante, pero creo que una filosofía jurídica tiene valor en sí misma como parte de la filosofía. Eso es lo importante. Pero además, por encima de todo ello, la filosofía jurídica también tiene un valor práctico necesario. Esos son los dos lados de la filosofía jurídica y debemos reconocerlos. Es muy importante. Ahora tengo un par de preguntas muy breves. Primera pregunta. Estoy de acuerdo con su distinción entre esencial y necesario, aunque yo diría específico o identidad esencial. Bueno, se pueden utilizar varios términos. Mi pregunta es, ¿todas las preguntas esenciales son necesarias? No, las características, no las preguntas. ¿Todas las características esenciales son necesarias también? Luego mi segunda pregunta sobre el truismo. Estoy de acuerdo en que debemos empezar con algo, ¿no? Tenemos que tener un punto de partida. Y los truismos son una base importante del análisis. Es como, me recuerda un poco a John Rawls con su equilibrio reflectivo que estaba basado en lo que él consideraba juicios morales. Es algo así, ¿no? No tenemos un método estricto, pero es una actividad
que no está totalmente regulada por estándares ni métodos fijos. Es como el arte. No puedes escribir un libro para artistas con 500 reglas para hacer una buena pintura. Eso es imposible, es algo que no existe. Es como lo que estamos intentando hacer aquí. Pero en cuanto a los truismos, el truismo, muchos truismos son abiertos en realidad. Por ejemplo, ¿acaso es un truismo si el derecho reivindica la corrección? Es muy difícil saber si eso es un truismo, si está conectado o si es una consecuencia de otro truismo. E incluso si fuera un truismo, hay que interpretarlo. Porque a lo mejor puedes dar una interpretación positivista de la reivindicación a la corrección y una posición no positivista de la misma interpretación. Esto tiene que ver con la teoría de los truismos, que la hace más compleja. Y la tercera pregunta que me gustaría hacer, deberíamos decir que no podemos tener un libro de regla, un libro de recetas para la filosofía jurídica. Nunca lo hemos tenido y no podemos tenerlo. Pero sí podemos contar con algo que no sea tan estricto. Una especie de clasificación con los tipos de argumentos que podemos utilizar. Esta es una metodología muy abstracta que podríamos tener, que no esté limitada, ¿sí? Que no se limite simplemente a decir, háganlo. Esto no es suficiente. Esa es la razón por la que los artistas, tiene sentido que los artistas vayan a una academia de arte y no simplemente lo hagan todo por ellos mismos. Y me gustaría saber si nos podría dar pistas a ese respecto de cuál sería el tipo de la forma del argumento para decir esto es un truismo, esto no lo es. De este truismo o este truismo está conectado de este modo con el otro. Y de este truismo, si lo unimos a este y a este adicional, podemos sacar esta implicación. Gracias. Muchas gracias. El hecho de que esté usted de acuerdo en gran parte con lo que digo me gratifica. Me gratifica en primer lugar porque me da más confianza en mis propias ideas y también porque, dado que tenemos distintas vistas, distintos puntos de vista sobre la naturaleza del derecho, por lo menos me da la sensación de que estamos haciendo lo mismo. Y no hay nada más deprimente que pensar que cada uno va por su camino, ¿no? Y eso me gratifica, como le digo, me recompensa mucho y le agradezco sus comentarios, le agradezco que diga en qué está de acuerdo. Quisiera abordar las varias cuestiones que usted hablaba. Sí, lo que es esencial es necesario porque lo que es esencial es lo que hace que algo sea esa cosa, que hace que algo sea esa cosa y no otra cosa, y eso sería cierto también en todo caso, por lo tanto sería necesario. En cuanto a la corrección, yo estoy de acuerdo con usted en que el derecho reivindica su corrección, pero el modo en que creo que lo hace el derecho no es a través de pensar que existe un truismo y que el truismo es el derecho reivindica la corrección, sino que se hace a través de otros truismos. Yo creo que es un truismo sobre el derecho decir que puede ser justo o injusto, pero no es un truismo, es decir, también es un truismo hablar de una organización criminal y podemos decir de ellas que son justas o injustas. Es decir, no decimos que un grupo de malhechores sean justos o injustos. No hablamos en estos términos, ¿no? Harán muchas otras cosas, pero es que ellos no reivindican hacer otra cosa, ellos, ¿no? Entonces nosotros, pues nos sostenemos, nos basamos en el estándar que reivindican y ellos no reivindican hacer otra cosa. La reivindicación de la corrección
creo que se ve conducida por otros truismos. Yo llego por lo menos ahí vía otros truismos. En cuanto a la cuestión sobre la clasificación, estos esquemas de clasificación a los que usted aludía, no puedo hablar de los truismos, pero lo he omitido por razones de tiempo, pero quizá podríamos hablar de los esquemas clasificadores para la argumentación filosófica, es decir, cómo los filósofos determinan qué son truismos o cuáles son las mejores explicaciones para los truismos. Hay unas cuantas estrategias. 4. La comparativa, en primer lugar, en que lo que se hace es comparar el derecho con cosas que se pueden utilizar, cosas que están, digamos, en el barrio del derecho, ¿no? En el distrito del derecho, cómo se relaciona el derecho con la moralidad, con el crimen organizado, etcétera, con conceptos vecinos, ¿no? Colindantes. Es un poco distinto, ¿no? Al intentar ver qué es lo que hace que el derecho sea distinto de otra cosa, y así es como entramos o digamos sacamos más hacia adelante lo que sería invisible de otra manera. También hablo yo de la estrategia constructiva. Intentas construir el sistema jurídico desde abajo. Empiezas teniendo un sistema o una situación no jurídica y a partir de ahí le vas añadiendo propiedades y construyes un sistema jurídico. Y así es como Hart introducía el ejemplo del pistolero, ¿no? En la teoría de Austin, pero con el pistolero, con la situación del pistolero se añaden propiedades, ¿no? El pistolero que tiene su cualidad peculiar y de modo que así se va construyendo el sistema jurídico sobre el papel para ir sacando lo que debe formar parte de un sistema jurídico para que sea un sistema jurídico. Es una estrategia de resolución de problemas, al fin y al cabo. Se plantea una paradoja y se intenta responder. Y no se trata de decir dónde entran y dónde salen los truismos. También tengo la estratégica anecdótica. Miras en la historia, en la antropología, aquellos que estudiaron el caso y qué es lo particular sobre el derecho. Estos son trucos, ¿eh? Yo le llamo estrategias para la imaginación, porque son trucos. Nosotros somos filósofos y claro, es difícil sentarse en la silla y pensar en truismos. Es complicadísimo, ¿no? Tumbarse en el sillón y voy a pensar en truismos. Hay otras estrategias como las que yo comentaba que nos permiten llegar a cosas que son difíciles de alcanzar porque son tan obvias precisamente. Había otra pregunta, una persona que quería intervenir al fondo de la sala. Me parece que hay una pregunta más fundamental que la que usted planteaba. Empezaba con la pregunta ¿qué es derecho? Pero creo que sería más útil quizá empezar por una pregunta distinta. ¿Cuál es? ¿Qué pregunta es? ¿Qué es el derecho? Porque al hacer esto, usted la presentaba como una pregunta y entonces el justnaturalismo y el positivismo darían dos respuestas a la misma pregunta, pero eso es un poco delicado, un poco espinoso, porque no se pregunta sobre la naturaleza de una pregunta, en este caso la pregunta ¿qué es derecho? A mí me parece que hay dos preguntas. La primera, a la que el positivismo quiere responder, ¿no? Con una teoría empírica, y claro, tiene razón al decir que el derecho no es lo que la gente considera derecho, ¿no? Y ahí ya vamos viendo algunas características sin ponernos en compromisos, ¿no? Sobre las propiedades, llamémoslas esenciales. Segunda pregunta, ¿cómo debería ser el derecho, ¿no? El justnaturalismo, y entonces nos vamos antes de Bentham, nos vamos a la época pre-Bentham. Tenemos el Lexton, ¿no? Una confusión entre qué es y qué debería ser el derecho. Me parece que nos estamos remontando a esa discusión. Gracias.
No creo que sea el modo en que muchos filósofos jurídicos piensan o creen actuar. Por lo menos los justnaturalistas que yo conozco, bueno, que no os conozco, pero los leo, creen que están intentando descubrir lo que determina la existencia y el contenido del derecho. Y yo, por ejemplo, al trabajar, me intento defender la posición de que el derecho viene determinado por hechos sociales y no por hechos morales. Y entonces creo que mis oponentes, digamos, están apostando por lo contrario y lo veo como un debate, de hecho, uno de los debates centrales. Quisiera decir algo. No me parece que sea la única pregunta, porque hay miles de millones, trillones de preguntas filosóficas ahí afuera, preguntas que se formulan los filósofos jurídicos. Yo no intento ser imperialista. Simplemente digo que es una pregunta importante que los filósofos jurídicos se plantean. Yo me preocupo y me la cuestiono y creo que he logrado intentar producir una respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho? El capítulo trataba de esto, era un intento de decir qué es la pregunta ¿qué es el derecho? Pero hay otras preguntas que cuestionarse, quizá más importantes incluso. No estoy en absoluto intentando que la gente pare de preguntarse cosas que les gustan y que son útiles. No, no. Profesor Bulligin, aquí tenía la palabra pedida. Yo tengo algunas dudas sobre lo que usted considera hechos jurídicos. Por ejemplo, la disposición de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe la violencia cruel, un castigo cruel e inusual. No es suficiente con que un castigo sea cruel si no es inusual, parece estar diciendo. ¿Significa esto que un castigo cruel usual está permitido según la Constitución? De hecho, en Estados Unidos hay muchos ejemplos de castigos muy crueles que parecen ser usuales, ¿no? Habituales, condenar a alguien a la pena capital y, sin embargo, mantenerle 20 años en la cárcel para después ejecutarle, me parece extraordinariamente cruel, pero no se considera anticonstitucional. De modo que, ¿cuál es el hecho jurídico entonces en este caso? Sobre la cuestión moral estoy de acuerdo al 100% con usted. Supongo que lo que estoy intentando hacer es formular la pregunta ¿cómo intentaríamos responder a la pregunta de usted? Es decir, la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe, y el hecho de que mencione cruel e inusual, eso no significa que la ley prohíba el castigo cruel e inusual, porque es posible que cruel e inusual, legalmente hablando, jurídicamente hablando, no signifique cruel e inusual, y es lo que cree la mayoría de la gente, que no significa esto. Yo quisiera preguntar, dado que se trata de un argumento jurídico, ¿cómo intentaríamos responder a la pregunta ¿cuál es el hecho jurídico? Esa es la pregunta y evidentemente la política tiene aquí un papel que desempeñar, ¿no? Y la gente se posiciona
de un lado o de otro porque está orientado en base a los resultados, ¿no? Les gusta o no les gusta la pena capital, es así. De modo que quizá más adecuadamente deberíamos decir, los partidarios de la pena capital, bueno, no les gustan demasiado los detractores de la pena capital. En fin, lo que digo es que mientras sea inteligible como controversia jurídica, ¿por qué verla así, no? Porque debe haber algo ahí, debe de haber algo que pensamos que es susceptible de ser una decisión racional y intento discernir qué es lo que podría ser esto. Felicidades por su ponencia, ha sido muy interesante. En primer lugar, recordar que el concepto de derecho, según Hart, de hecho, pretendía ser un libro para estudiantes, ¿no? Es lo que estábamos comentando aquí. Quizá si hubiera un libro, una obra sobre derecho para niños, quizás surgirían muchísimas más preguntas estimulantes. A mí me preocupa esta distinción básica que usted establece entre la identificación de algo y sus implicaciones. ¿Qué significa implicaciones? Porque parece que distingue implicación de propiedades necesarias. Si esto sugiere que implicación clásica material, la consecuencia de la implicación es necesaria para lo que antecede, ¿no? Si no está ahí el antecedente, ¿es falso? Bien. Entonces, usted cita a Aristóteles al hablar de tópicos, que no es analítico, porque Aristóteles se preocupaba por identificar situaciones en que se pueda encontrar sugerencias prácticas, argumentos prácticos a la argumentación dadas estas dadas estas situaciones, pero con la tradición de analíticas y con los escolásticos se llega al clímax, también en la Ilustración, a la hora de identificar las propiedades necesarias. Eso es lo mismo que identificar un sujeto. Un sujeto se define, cada sujeto, cada ser es un tipo de propiedades necesarias. Por ejemplo, hablaba usted del número 3 y la idea sería, según esta tradición, dentro de esta tradición, que no nos preguntamos por el número 3, ¿no?, sino por cómo identificar 3. Pues bien, 3 en primer lugar es un número y luego vienen otras cosas, pero hay que empezar dando una propiedad que le distingue, ¿no? Primero es un número y luego que le distingue de otros números, pues que es un número primo, que es el que sucede a, que es el que antecede a, etcétera. Así que se puede hacer una búsqueda en Google, ¿no? Le damos una palabra y cuantas más palabras le demos, más vamos acotando la búsqueda, ¿no? Y si hiciéramos mucho, entonces si diéramos muchas pistas, digamos, el resultado sería único y exclusivo probablemente, ¿no? Es lo que hacemos en metodología, ir reduciendo al máximo el número de palabras para definir algo, para llegar a un objeto, y esa es la identificación, ¿no? Hablar de las propiedades esenciales y necesarias, eso es identificar un ser. Así que
Me pregunto si esta distinción funcionaría, si significa, según usted, implicación en sentido clásico, porque hay otras implicaciones, me parece a mí, esta relación de contraposición que tiene que ver con la necesidad, no se sostiene tanto, pero esa sería otra cuestión. Si dice usted que implicación significa la diferencia entre identificar un objeto y a partir de ahí buscar las implicaciones prácticas de tener ese objeto, ¿no? Por ejemplo, el número 3 y sus consecuencias prácticas al usarlo como número 3. Pues bien, pero si es una pregunta filosófica sobre identificación, las propiedades necesarias ya están en esa identificación, ¿no? El fundamento de la matemática sería qué es un número. Y luego, si es un número primo o no, las proporciones, las propiedades que lo distinguen número primo o no, sería la pregunta filosófica, lo que quizá y probablemente no tenga una implicación práctica en absoluto para los matemáticos. La pregunta entonces filosófica sería, ¿un número existe? Eso al matemático no le interesa. Y estas preguntas en las que usted trabajaba, pues que planteaba, no tienen una implicación práctica, ¿no? Creo que no es más que un autocumplido, ¿no? Estoy haciendo lo correcto. En cuanto a Aristóteles, ya me cuesta bastante entender a Hart y a Raz como para ponerme a entender a Aristóteles, ¿no? No tengo ánimos y me disculpo porque no le he seguido mucho en su comentario relativo a Aristóteles. Supongo que no conozco demasiado sobre la historia de la filosofía y esas preguntas tan profundas a las que usted se refería. Yo tenía en mente algo muy básico cuando hablaba de implicación, ¿no? Y cualquier principio, metodología, una lista de verdades necesarias y de ahí derivas lo que es o no verdad utilizando ese principio metodológico. No sé, yo ya he lidiado bastante con la lógica filosófica en toda mi vida como para saber que no sé suficiente para seguir hablando. Así que lo dejaré ahí, si me permite, y dejaré que sean otros que saben más que yo quienes den una respuesta sobre esta distinción. Sobre el comentario inicial que usted planteaba sobre el hecho de que Hart pensaba en los estudiantes. Yo escribí mi libro en parte también para ellos, para los estudiantes, no solo para los investigadores, porque la filosofía trata de lo básico, ¿no? La base y todo se reduce a lo más elemental y si los alumnos entienden lo que estás diciendo, pues si no te entienden ellos, difícilmente vas a hacer alguna aportación. No siempre se aplica, pero bueno, en principio sería la regla general. Hay muchas palabras pedidas, lo lamento, pero seguramente no tendremos tiempo de tomarlas todas a menos que sean breves, así que les pediría brevedad. Adelante, profesor. Profesor Moreso. Gracias, Scott, por esta ponencia tan estimulante. Sobre el análisis conceptual. Si el objetivo del análisis conceptual es ofrecer una serie de truismos sobre un concepto, este conjunto de tópicos, estos lugares comunes, representan conocimiento, tienen innovación, representan algo interesante para nosotros. ¿En qué sentido entonces el análisis conceptual es interesante?
¿no? Los filósofos se referían a ello, ¿no? Hablaban de la paradoja del análisis, ¿no? Esa es otra cosa. Es decir, ¿qué es el H2O, no? Ese no es el tópico. Ese no es el tópico, ¿no? Hace 300 años no era un tópico, ¿no? Era desconocido, era un descubrimiento científico importante. ¿Qué me podría contar sobre la paradoja del análisis? Sí, la paradoja analítica. Precisamente se trata de lograr alcanzar la mejor explicación de los truismos. Y es que es sumamente difícil hacer algo así. De hecho, quizá nunca lo hayamos hecho. Quizá nadie lo haya logrado hasta la fecha. Eso es lo que yo le diría en respuesta a Brian en su ponencia de ayer. Los filósofos del derecho efectivamente han analizado el derecho, han analizado la ciencia, pero nadie ha llegado a nada en realidad, ¿no? Y pues a veces nos aburrimos de preguntarnos las mismas cosas y nos preguntamos otras, ¿no? Yo creo que es nuestro sino, ¿no? También me da miedo de que la gente se aburra de preguntarse qué es el derecho y por eso escribí mi libro. Pero en fin, la paradoja del análisis es muy difícil realmente analizar, ¿no? A este nivel, pero en cuanto a lo que decía, muy interesante un apunte que usted presentaba. Creo que hay una nota a pie de página en mi artículo que habla de esto y que dice que a veces decir análisis conceptual lleva a confusión en un sentido. Y esto lo vemos constantemente en la bibliografía filosófica y jurídica. Y hay una ambigüedad entre dar un análisis acerca de un concepto y utilizar el análisis sobre el concepto para discernir la naturaleza de la entidad que recae en ese ámbito. A veces ambas cosas son equivalentes, ¿no? Pero a veces, como en el caso del agua, pues no. El análisis del concepto es distinto del hecho de responder a la naturaleza, ¿no? De lo que hay ahí debajo. Claro, fue un gran descubrimiento científico, efectivamente. Cuando los filósofos jurídicos se plantean en el análisis conceptual, ¿qué hacen? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Intentan analizar el concepto o intentan descubrir la naturaleza del concepto subyacente? Es decir, el derecho es una ciencia según la cual el análisis de derecho sería lo mismo que dar la naturaleza del concepto que recae ahí dentro, o es como el caso del agua, ¿no? Es una pregunta interesante. Yo no la resuelvo en mi capítulo en gran parte porque me parece una pregunta dificilísima, entre otras cosas, pero esa sería mi respuesta. ¿Tenemos otra pregunta? Estoy por aquí. Hola. Este es el campo de estudiantes. Yo vengo como representante del público objetivo de su libro. Me gustaría presentarle algunos comentarios constructivos. Dos comentarios en concreto. En lo que respecta a algunos de los términos que usted utiliza y que parece que suscitan debates y preguntas por parte de la sala. Uno es el de truismo. A mí me parece que debe quedar claro que un truismo es una característica de los enunciados y no de los predicados. Y en este sentido, creo que cuando usted habla de pistas y de el trabajo de los teóricos jurídicos como que son detectives que buscan esas pistas, debe asegurarse, si está hablando del descubrimiento de predicados, que son parte de la definición de lo que es el derecho, porque es algo muy distinto descubrir truismos acerca de esos predicados. Por otro lado, me parece que los truismos, y espero
que aquí los expertos en la distinción me corregirán si me equivoco, los truismos son normalmente las verdades analíticas, es decir, las tautologías, las verdades lógicas, es decir, verdades analíticas en contraposición con las sintéticas. Y en este sentido lo que digo es una continuación de la pregunta que se ha hecho antes, porque obviamente que el agua es H2O, es una verdad sintética que se descubrió en algún momento de la historia y desde ese punto de vista es muy informativa, no es un lugar común para nada, es un conocimiento. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque en algún momento usted utiliza mucho los truismos y también ha utilizado la expresión verdades obvias. Para mí esto es distinto. Los truismos son verdades analíticas, pero el criterio de obviedad es distinto. Podría haber también verdades sintéticas que sean obvias o que no lo sean, y quizá la teoría del derecho se interesa tanto por las verdades analíticas como por las sintéticas, por encima del derecho en sí mismo. El segundo término que quería comentar es su distinción entre las cualidades necesarias y esenciales. Usted dice que las necesarias derivan, bueno, son respuestas a la pregunta de la implicación, y aquellas que son esenciales tienen que ver con la pregunta de la identidad. No obstante, la respuesta a la pregunta de la identidad, de lo que hace que el derecho sea derecho, me parece una definición del derecho. Y como sabemos, normalmente nosotros hacemos definiciones o bien por genus diferentiam, que se puede argumentar de forma exitosa que no es muy fructífero ese tipo de definición en el caso del derecho, o bien mencionando las características necesarias y suficientes del derecho. Y desde ese punto de vista, parece que la respuesta a la pregunta de la identidad es el grupo de propiedades necesarias y esenciales del derecho. Y desde ese punto de vista, una vez más, me parece que es un poco confuso quizá para los estudiantes, porque usted está llamando las cualidades necesarias y suficientes esenciales y luego usted habla de las cualidades necesarias como que se refieren a un término distinto. Muchas gracias. Bueno, yo lo que opino siempre es que el lector tiene razón, con lo cual si intentas informar y aumentar la comprensión del lector, bueno, yo nunca tuve la ilusión de que fuera capaz con mi libro de responder a todas las preguntas o que las preguntas que planteaba no crearan más preguntas a su vez. Y podríamos escribir una introducción de 25 páginas del análisis conceptual y seguro que siempre saldrían más preguntas a su vez. Con lo cual, sí, de acuerdo, me quedo con todo tu comentario. Yo supongo que nunca me ha pasado que nadie nunca me había dicho que un predicado pudiera ser un truismo, porque es una entidad lingüística. Nunca nadie me había planteado esa cuestión, pero quizá debería haberlo pensado. Creo que los enunciados y las proposiciones son truísticos. Y no creo que todos los truismos sean analíticos. Yo creo que la gente diría que los sistemas jurídicos tienen reglas. Es un truismo sobre el derecho, pero no me ha sorprendido que digas que son analíticos o que los juicios también a ese respecto son analíticos. Así que, bueno, supongo que quizá sí, debería haber esclarecido este punto, pero no se me ocurrió que alguien pudiera pensar lo que tú has comentado. ¿Qué más? Sobre la definición,
puesto que no creo que la parte de la naturaleza sea parte de la definición en sí misma, supongo que no sentí la necesidad de argumentar contra aquellos que creen que algunos tipos de definición no son posibles. Pero bueno, aquí una vez más sería una locura si hubiera pensado que un estudiante leería mi libro y cerrar la última página habiendo entendido perfectamente lo que es el análisis conceptual, con lo cual simplemente espero que lo entiendan un poquito mejor. Un estudiante sí que me vino a comentar después de leerlo y me dijo, cuando leí tu capítulo pensé, ¿los filósofos pueden hacer esto? ¿Pueden decirnos lo que es el análisis conceptual? Bueno, no es una respuesta completa, así que seguramente lo que hace es suscitar más preguntas de las que responde, pero bueno, fue un intento. Profesor Sampaio, profesor Blanco, profesor Walter, profesor Martí. Again, más pedir a George West. Por favor, preguntas muy breves, muy breves. Profesor Sampaio. Una pregunta muy simple. Estoy por aquí. Tengo una pregunta muy simple. Son las peores. Desde el principio del Congreso, usted me dio la oportunidad de proponerlo. Yo sé que el lenguaje oficial de nuestro Congreso es el inglés. Pero siempre, y en este caso, usted se pregunta qué es el derecho. Y yo pensaba, ¿por qué no? ¿Qué significa derecho? Law. Ahora le explico por qué comento esto. No conozco el origen de la palabra law, derecho, en inglés, pero sí conozco el origen de la palabra en español derecho, en portugués direito, en italiano diritto, incluso en alemán recht, o quizá en inglés right. En latín, la palabra se utilizaba... Perdón, la palabra era use. La palabra ha desaparecido prácticamente. A veces me pregunto por qué diritto, derecho y no use. El origen nos muestra que la palabra vino del latín vulgar. Y nos muestra que hay un equilibrio, nos muestra la balanza y la flecha, que son el símbolo de la justicia. Es decir, que quería decir que teníamos justicia cuando la flecha estaba de recto, lo que significa recta de arriba hacia abajo. Este es un sentido metafórico. Aquí hablamos de lo que es el derecho. ¿Acaso derecho o law significa lo mismo que cuando pensamos en los términos en español, italiano, portugués, derecho, direito, diritto o recto? ¿Es lo mismo o es algo distinto? Bueno, creo que es precisamente por ello que es una buena idea hablar de lo que es derecho, law, y lo que no. Porque yo sé que los distintos idiomas se refieren a cosas distintas con el mismo término. ¿Podríamos hacer filosofía jurídica
incluso si una lengua no tiene una palabra para designar el derecho. Lo que es interesante aquí es la institución social y su producto. Lo que esperamos aquí es que el tipo de cosas que yo digo que son derecho son las mismas cosas que tú dirías en tu propio idioma que también son derecho. A ver, lo voy a reformular. Queremos asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo. Y podemos utilizar las mismas palabras, podemos utilizar palabras distintas y podemos esculpir las cosas de forma distinta, pero queremos asegurarnos de que hablamos del mismo grupo de cosas y que tienen los mismos denominadores comunes. Y no es tan obvio que lo estemos haciendo. Pero esta es la ambición, por lo menos, y esta es la presuposición. A ver, no conozco suficiente otros idiomas para saber si este es el caso. Esa sería mi respuesta. Profesor Walter. Walucho. Quiero hacer una pregunta, pero no soy la persona... No sé si me han dado la palabra a mí, pero respetaré la cola. Muchas gracias, Scott, por una presentación fantástica. Tengo muchas ganas de que salga tu libro. Ya he leído partes, pero tengo ganas de verlo publicado ya. Quería preguntarte un poco sobre tu postura sobre la quinta enmienda y la pena de muerte, que has comentado al final de tu artículo. Lo que intentas decir, parece, o parte de lo que intentas decir, es en primer lugar que el contenido del derecho, de algún modo, depende de prácticas interpretativas establecidas dentro del derecho. He dicho que yo soy agnóstico a ese respecto en este capítulo. Vale, de acuerdo. Entonces, tu postura es que si eres un positivista, pregunto, la manera de determinar el contenido de algo como la quinta enmienda son prácticas interpretativas establecidas entre los jueces. ¿Es esa tu postura? No, esa no es mi postura. Entonces, ¿qué es lo que determina el contenido de algo como la quinta enmienda? Si no son esas prácticas interpretativas establecidas, ¿cuáles serían los hechos sociales relevantes? ¿Y cómo entonces abordarías las diferencias profundas entre los jueces, como Scalia, por un lado, y muchos otros? Bueno, gracias. Gracias porque es una pregunta muy constructiva, pero también me permite hablar un poco de lo que pienso sobre este tema. Dworkin creo que dio en el clavo, que el positivismo de Hart y de Raz y básicamente todos los positivismos que vimos antes de ellos encontraron dificultades a la hora de explicar los acuerdos teóricos en el derecho. Así que mejor que no fuera el caso que el modo de determinar o de interpretar algo como la octava o la quinta enmienda sea a través de prácticas interpretativas fijas o establecidas. Pero pongamos que yo soy un positivista, ¿no? Y entonces, ¿cómo hago la cuadratura del círculo? A ver, estoy diciendo algo que ya va a estar incluido en el libro. Estoy anticipando, pero bueno, lo voy a decir en 60 segundos. Mi postura, lo que hace que el derecho sea derecho, es que se trata de una organización muy sofisticada para la planificación social. Y que el derecho no es solo planos, no solo produce planes, sino que también el derecho viene estructurado por esos planes. Es decir, que las constituciones y los sistemas jurídicos son planes para la planificación social. Los derechos o las leyes son planes, la manera adecuada de interpretar esos planes o esos derechos es la manera de interpretar un plan. ¿Cómo interpretamos adecuadamente un plan? Bueno, eso
tiene que incluir la consideración de factores importantes. Número uno, ¿cuál es el objetivo del plan? ¿Qué valores pretende llevar a cabo? Pero también cuál es la relación de confianza existente entre el planificador y los sujetos del plan. Es decir, una manera de pensar en un sistema jurídico es la siguiente, que no es solo una autoridad y un poder, sino que también es una institución de confianza y desconfianza, que la estructuración de los planes tiene que gestionar esas relaciones de confianza para garantizar que hay una confianza en esa relación y que se puede aprovechar esa confianza, y aquellos que no tienen la competencia y el carácter para hacer lo que tienen que hacer están limitados en su tarea. Así que para dar la fórmula, la metodología interpretativa adecuada para un sistema jurídico específico es la metodología que vaya más allá de los objetivos y que cumpla los valores que el sistema jurídico tiene que cumplir y que todos los jueces tienen la competencia y el carácter adecuados para cumplir con su deber y con el plan. Así que, ¿cómo se aplica la pena de muerte? Bueno, hay que hacer un argumento muy complicado porque una manera de hacerlo es la manera en que lo hace Scalia, por ejemplo. Si entiendes lo que es la Constitución, entenderás que está diseñada para compensar la desconfianza que tienen los creadores de las constituciones para las generaciones futuras. Esto implica que la interpretación adecuada tiene que ver, no debería hacerse de conformidad con los juicios de las generaciones futuras sobre lo que es correcto, sino con lo que los creadores de la Constitución creen que es correcto. Para ponerlo un poco más simple, para los dualistas creen que la Constitución de los Estados Unidos es un documento de desconfianza. Por lo tanto, la mejor manera de honrar esa desconfianza es que los interpretadores de ese texto no utilicen las propiedades que la Constitución contiene y cuyas propiedades tienen que compensar esa desconfianza, porque ellos, los hay que, por otro lado, creen que la Constitución es un documento de confianza, un documento en el que se puede confiar y que sirve a los trabajadores jurídicos y al pueblo americano que confían en la misma y que puede fiarse uno de la Constitución de buena voluntad para contar con sus juicios morales. Esto por un lado. Y luego, después, los valores que quería cumplir la Constitución son hechos sociales. Pero no es el caso que los hechos sociales sean metodologías o prácticas, metodologías prácticas fijadas. Es decir, tenemos que descubrir cuál sería la mejor metodología para interpretar los hechos sociales. Esto es lo que explica todos los desacuerdos, o por lo menos esto es lo que yo intento argumentar en las 3 páginas que dedico a este tema. Profesora Blanco, muy breve, por favor. Muy breve. Gracias por el texto provocador, pero estoy en desacuerdo con la última parte. Si tenemos que interpretar una novela de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿necesito el concepto de novela? ¿Necesito el concepto de asesinato para interpretarla? Me parece que usted tiene capacidades conceptuales y utiliza los conceptos en vez de mencionar los conceptos. ¿O acaso tengo que llevar a cabo un empeño teórico para interpretar la novela? Uy, vaya. Me imagino que deberíamos tener que saber lo que es una novela para saber cómo interpretarla. Y de hecho, bueno, yo aquí estoy del lado de Dworkin. No en la parte de la interpretación constructiva, pero que cuando los críticos arguyen sobre cuál es la buena interpretación de una novela, intentan descubrir qué es lo que determina esa interpretación adecuada de una novela. Hay una teoría a este respecto, pero no me puedo imaginar cómo seríamos capaces de hacer esa interpretación sin tener
un entendimiento de cómo se determina ese concepto. Voy a hacer un aclaramiento aquí. Para la mayoría de las cosas no necesitamos una teoría filosófica, ¿de acuerdo? Para interpretar, interpretar quiere decir leer, interpretar el argumento, los personajes, etcétera. No necesitas una teoría jurídica, una teoría filosófica para eso. Pero lo que realmente significa, para decirlo en modo dworkiniano, es lo que es una interpretación adecuada es en toda su complejidad. Pues en tal caso, en- no lo hemos podido oír porque no había micrófono. ¿Cuán importante es que un juez entienda el concepto correcto? Y en el caso de la novela, el lector. Bueno, Dworkin en este caso cree que toda interpretación adecuada requiere una concepción del derecho. Yo no creo que eso sea verdad. En la mayoría de los casos, el justnaturalismo, el positivismo nos dan el mismo resultado. Sinceramente, la mayoría de las cosas pueden resolverse yendo a Google y haciendo una búsqueda. Esa es la verdad. Sí, porque si está en Internet es que es verdad, ¿no? Muchas gracias a todos.